Probando las pilas, cumple hace 10 años. Compañero Gabriel, compañero Jorge, compañeros todos. Realmente actos de esta naturaleza, tan sencillos, pero con una significación, una elocuencia muy singular, constituyen en la vida de las organizaciones momentos sumamente importantes dentro de su proceso de desarrollo o dentro de su cotidiano devenir. Yo recuerdo que hace un poquito más de 10 años, un grupo de románticos, de soñadores, frente a las dificultades sociales y políticas del momento, pensamos que había que abrirnos espacios que nos posibilitaran nuestras realizaciones, nuestros anhelos, nuestro deseo de comprometernos con cambios sustanciales que ha venido exigiendo y continúa exigiendo nuestro país. Y fue así como, frente a esa necesidad sentida de ese grupo de soñadores, a alguien se le ocurrió la idea de crear una fundación que fuera alimentada con la experiencia, con el bagaje político, con el deseo grande de trabajar, de aportar. Y se dieron los primeros pasos y quizás no tuvimos muchos obstáculos en la consecución de la personalidad jurídica para darle razón de ser, resistencias dentro de la normatividad jurídica a la fundación. Pero el avance inicial fue bastante difícil. Y fue bastante difícil porque esa década del 80 se inicia con una serie de crisis muy manifiestas, muy sentidas dentro de las distintas corrientes políticas. Y si bien es cierto que nosotros queríamos tratar de estructurar una organización con unas dimensiones de lo que hoy está al orden del día, de la democracia realmente participativa, de puertas abiertas, de que todo el que quiera encontrarse con un nuevo quehacer en la vida social, aquí lo puede encontrar, pues no dejaron de presentarse esas controversias que a la postre fueron controversias sanas para darle proyección a Comproceso. Hoy, después de 10 años, Comproceso es una realidad que nos convoca a todos, porque todos los que estamos aquí presentes, de una u otra manera hemos aportado nuestro granito de arena para poder lograr que estos sueños de esos románticos pudiera trocarse en una hermosa y palpable realidad. Hoy Comproceso se proyecta entre las organizaciones no gubernamentales como una de las organizaciones de mayor credibilidad, de mayor respeto, con proyecciones insospechadas, pero que siguen ese camino que inicialmente le trazamos y que un grupo de personas han logrado con su esfuerzo, con su tesón, con su envidiable entusiasmo, ir forjando, ir consolidando. Yo creo que personas como Gabriel, que quizás han visto el desarrollo de la entidad no muy dentro, sino desde fuera, y la actividad ya consciente, consecuente, productiva, con logros concretos, como la actividad de Jorge, de Alfonso, y con ellos pues de todo el equipo
que ha venido consolidándose al lado de la fundación con el entusiasmo de Lisa, del otro Jorge, y en fin, de todos los instructores y de todas las personas que últimamente han estado jalonando este proceso, pues hoy nos sentimos hondamente complacidos de poder entregarle a Santander y al país una gran realidad como es un proceso. Yo creo que el reto, pues, quizás hoy tiene una dimensión mucho más inmensa, mucho más grande, y es de encarar con mucha responsabilidad y quizás con el doble de esfuerzos de los que se han venido realizando, las dificultades que nos va a alegar el milenio que se acaba y la entereza y la responsabilidad con que tenemos que asumir las situaciones difíciles del milenio que se avecina. Estamos en una época realmente dolorosa para el país, donde la cultura de la violencia sigue causando estragos, donde la indiferencia social parece que ese sentido de identidad y de pertenencia, donde los valores han entrado en crisis y donde los derechos humanos, por ejemplo, siguen siendo menospreciados, vilipendiados, subjugados, donde los grandes esfuerzos que se hacen en búsqueda de la paz, pues parece que no producen resultados. Es allí, por ejemplo, donde las ONG como Funproceso tiene un amplio camino por recorrer y donde estamos seguros de que su presencia dentro de este contexto, quizás un poco sombrío y con un horizonte no muy claro, organizaciones de esta naturaleza tienen que ser ejemplo de fortaleza hacia el logro de los grandes propósitos nacionales. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia, invitarlos a que de manera entusiasta, de manera denodada, pues acometamos y aportemos nuestro esfuerzo dentro de esa doble responsabilidad que nos compete para seguir proyectando a la Fundación. Yo estoy seguro que este grupo distinguido y seleccionado de compañeros con los cuales tenemos el placer de compartir hoy, pues va a estar muy cerca, y más que cerca, debe estar realmente comprometido con los grandes propósitos que animan a un proceso. Yo quiero finalizar simplemente deseándoles de todo corazón unas navidades dentro de todo dentro de toda esta problemática que nos afecta, nos agobia y nos golpea, unas navidades lo más sanas posible, pero un año lleno de muchas esperanzas, y que los anhelos de paz, de bienestar social, de progreso y de desarrollo, pues ojalá que empiecen a cumplirse a partir de 1993. En todo caso, mil gracias y declaramos abierta pues este acto en el cual nos encontramos. Gracias. Antes de darle la palabra a Gabriel, yo quiero leer dos mensajes que nos han llegado. La directora y funcionarios Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, Centro de Integración Popular, se complace en presentar a Funproceso un saludo de reconocimiento por la gestión realizada durante 10 años al servicio de las organizaciones sociales populares, y augura continuidad exitosa y eficaz como aporte valioso para el desarrollo comunitario. Bucaramanga, diciembre 18 de 91. Una tarjeta de Corfas. Reciben un cordial saludo en nombre de Corfas. Queremos felicitarlos por estar cumpliendo 10 años de servicio en pro del desarrollo de nuestra región y de Colombia. Compartimos con ustedes estos esfuerzos y nobles propósitos. Atentamente, Gonzalo Báez Monroy, director regional de Corfas. Bueno, Gabriel, tiene la palabra. Bueno. Buenas noches a todos. Ante todo quiero agradecer la invitación a compartir con ustedes estos 10 años de Funproceso. En últimas, son 10 años de la vida de todos nosotros, trabajando y buscando la concreción de muchos ideales y de muchos esfuerzos. De verdad que para mí es algo especial poder estar esta noche
con todos ustedes y compartiendo esta celebración. Desde esa perspectiva he preparado algunas ideas para conversar con ustedes. En ningún momento pretendo que sea una conferencia o cosa por el estilo. En primer lugar, porque no soy una persona muy dada a esas grandes reflexiones sobre la realidad o la cotidianidad. Y en segundo lugar, porque creo que este es un momento más para la conversación y el diálogo, aún hasta el chisme, que para las grandes reflexiones trascendentales. Por eso quiero conversar más sobre lo que ha sido mi experiencia de contacto con FUNPROCED en estos 10 años de existencia. Y por otro lado, sugerir algunas ideas de lo que yo considero es el papel de una ONG como FUNPROCED hacia el futuro. Obviamente, estas son mis ideas y solo me comprometen a mí. Afortunadamente yo soy un peón de brega dentro de mi institución y no creo que sea su vocero. Por otro lado, son ideas más para la discusión, que no dictámenes o intransigencias o posiciones definidas, sino más bien puntos de vista que pueden ser compartidos o no, pero que de todas maneras, en un momento especial como este, quiero compartir. Para hablar de FUNPROCED necesariamente tengo que remitirme un poco más atrás del momento de su fundación. Concretamente, para mí, tendría que remitirme a noviembre de 1979, cuando por fin empezó a bajar la marea, después del famoso Año Nuevo del Cantón. Era un momento muy difícil del país, que ustedes recuerdan. Y en ese momento yo estaba trabajando en CINEP. Allí llegó un equipo de hombres decididos a no dejarse apabullar, a no silenciar su voz, y que quería retomar su trabajo educativo, que en ese momento estaba en receso por los hechos que he comentado. Era un grupo de hombres que se acercaba a una institución que también había sido golpeada, pero a la que tampoco le interesaba callar su voz ni entregar su herencia de investigación de la realidad colombiana, ni su trabajo ni su opción al lado de los sectores populares. Entonces nos juntamos así un combo de idealistas, pero seguros de una cosa: nuestro compromiso por un país más justo y fraterno, desde los intereses de los más desprotegidos. Iniciamos en esa época jornadas de reflexión y de estudio, cobijados por las duras baldosas de Cosutas, o animados por las arepas de caucho de las monjitas de Piedecuesta, o estimulados por un vaso de trago negro en la tertulia, que era el sitio donde nos encontrábamos en esa época. Fueron todos momentos que nos fueron forjando en ese compromiso con los sectores populares y en la necesidad de ser cada vez más científicos en nuestro análisis de la realidad y la necesidad de construir un método educativo que nos sirviera para ese trabajo con los sectores populares. A la par con ese momento educativo que nos encontrábamos, se producen 3 hechos que a mi manera de ver, de una manera u otra, tienen que ver con el nacimiento de FUNPROCED. En primer lugar, la creación de UCITRAS. Creo que el esfuerzo de unidad obrera, trajinado desde los 70, por fin se hacía realidad. Se abrían nuevas perspectivas dentro de la clase obrera colombiana y nuevos retos para esa escuela de educación, de ese aparato educativo que tenía la federación, en la formación de un contingente de trabajadores que estaba ávido por reflexionar sobre su realidad y ganar herramientas para transformar su situación. Un segundo hecho, un tanto efímero, pero que también fue un reto dentro de la labor educativa, fue el Congreso de la CTC en esa época. Además de resultar todos comandantes, la nueva fuerza dentro de la central generó expectativas para replicar en otras regiones el experimento de UCITRAS. Desafortunadamente, estas expectativas no se pudieron concretar, pero de todas maneras, a
a pesar de que se perdieron compañeros y esfuerzos, se pudo sembrar semilla en otras organizaciones sindicales que ya eran una tierra fértil y que ahora pueden ser solidarias a lo que es el proyecto FUNPROCEP. Al mismo tiempo se permitió la ampliación del trabajo educativo. Otro hecho que creo que fue determinante fue la construcción de la propuesta de la Alianza Obrero Campesino y Popular. Durante un buen tiempo nos le metimos a esta propuesta con la fuerza de construir un proyecto que significaba a la vez la concreción de esfuerzos y de recursos. Era una propuesta que podía ser la base para la articulación de iniciativas, dentro de las cuales la educación era algo fundamental. Fueron momentos de trabajo duros, de ir en contra de muchos altibajos, pero creo también que un momento de enormes enseñanzas, en donde quizás las acciones que ofrecieron mayores posibilidades fueron la educación y el periódico, y que son una herencia también dentro de FUNPROCEP. Creo que esa concepción de Alianza Obrero Campesino y Popular sigue haciendo en ella entre nosotros, y espero no equivocarme, creo que fue uno de los elementos determinantes en la conformación de FUNPROCEP. Estos tres hechos que he querido resaltar parece que hubieran sucedido atemporalmente o de espaldas al acontecer político nacional. Soy consciente de esa limitación y de que por debajo de todos esos hechos y del mismo desarrollo del país se fueron sucediendo ríos políticos que prefiero no tocar. Primero porque no quiero herir susceptibilidades, y segundo porque muy probablemente no conozco todos los elementos y entonces puedo falsear o tergiversar la realidad. Prefiero hasta cierto punto hacer abstracción de los hechos políticos que se sucedieron allí, y los dejo más bien para la conversación de ustedes, que son mucho más versados que yo en ese tema. Como lo decía en la descripción anterior, para mí es parte del contexto en el cual nace FUNPROCEP. Quedan muchos otros factores que pudieron haber determinado su surgimiento, pero que los podremos conversar posteriormente. Estos tres hechos los he querido resaltar porque creo que entre sí tienen un elemento común de reflexión. Durante mucho tiempo le apostamos a proyectos en los cuales la clase obrera era la gestora de esos proyectos y considerábamos que era la única que podía construir el cambio. Vivimos trabajando a su lado y nos parecía difícil concebir proyectos sin su liderazgo. Pero creo que el desarrollo de los movimientos cívicos, especialmente en la década de los 80, y las mismas dificultades de la clase obrera para sostener su proyecto, nos mostraron que ese centro de gravedad se estaba desplazando hacia otros sectores sociales y que la clase obrera era uno de esos sectores sociales. Desafortunadamente, en ocasiones no el mejor aliado. Por otro lado, la misma realidad colombiana se estaba haciendo más compleja y creo que ya no resistía más discursos. Era importante investigar, conocer posiciones económicas y políticas que antes se descalificaban con mucha superficialidad. Era necesario construir una posición científica de análisis de la realidad, del desarrollo económico del país, de sus fuerzas sociales y sobre todo un análisis del desarrollo capitalista en vista del derrumbe de las grandes teorías. Aunque todas las celebraciones el homenajeado siempre es el mejor, no es para mí mi intención decir que el grupo de personas que gestó lo que era FUNPROCEP o lo que ha sido FUNPROCEP trató de responder a esos nuevos retos que estaban apareciendo, creando una institución que asumiera esa nueva situación, que ofreciera una respuesta más efectiva, pluralista, científica y para todos los sectores populares. Desafortunadamente para mí, por necesidades del servicio, tuve que dedicarme a las labores mundanas y poco intelectuales de la administración del CINEP y perdí por cerca de 4 años la posibilidad de estar cerca de esa criatura que estaba naciendo. Quizás fueron los años más fundamentales,
pues cuando pude volverme a acercar a Funproset, en el lenguaje de nuestros abuelos, ya habían dejado los pantalones cortos y usaban pantalones largos. Ya era una institución seria, que presentaba planes trienales, capaz de mostrar un trabajo en muchos campos, con una opción decidida, así en la famosa cotidianidad cometiera sus deslices. Me encontré con toda una ONG, para usar el lenguaje de moda, con un trabajo propio, metido en redes internacionales y peleándole a los monos de la cooperación internacional recursos para desarrollar sus proyectos. Esta nueva oportunidad de acercarme a Funproset, ahora desde la Fundación Proyectos, evaluando proyectos para la cooperación internacional, me permitió participar en una experiencia demasiado hermosa y vital para Funproset, y fue la elaboración del nuevo plan trienal. Como si no fuera de por sí fuerte ese trabajo, quisimos aprovechar ese momento para hacer una evaluación extensa de lo que fue el trabajo de Funproset, de manera que ese plan trienal fuera lo más ajustado posible a la realidad y a las capacidades institucionales. Durante casi un año estuvimos metidos en la elaboración de ese plan y pudimos encontrar elementos vitales para reforzar, como por ejemplo el trabajo con los grupos cívicos, con los grupos de campesinos, o la consolidación del trabajo en derechos humanos, en donde Funproset ha ido mucho más allá del trabajo de la denuncia. Asimismo, evidenciar las posibilidades educativas de un instrumento como la revista, tanto como elemento de intercambio, como mecanismo para dar a conocer la posición de Funproset, o la importancia que ha adquirido dentro de la entidad la investigación de problemas colombianos, económicos, políticos, sociales y culturales, en especial con la coyuntura de los 500 años del autodescubrimiento. La elaboración de este plan, por otro lado, nos mostró necesidades de Funproset, que a la vez significaban el reconocimiento de que existían elementos importantes, valiosos en esa práctica institucional. Creo que uno de esos elementos importantes del plan fue la necesidad de conformar un equipo que se dedicara a la sistematización de las distintas prácticas educativas y de la investigación que se estaba desarrollando. De hecho, en los proyectos de los departamentos se estaban realizando investigaciones y actividades educativas que necesariamente exigían esa sistematización. Por lo tanto, todos esos elementos justificaban plenamente la existencia de ese equipo. En ese momento también compartíamos que la labor de ese equipo no era algo absolutamente coyuntural, sino que debía ser más permanente durante la existencia del plan y constituirse a la vez en una instancia de asesoría para la dirección de Funproset. Sería interesante conversar los resultados que ha arrojado esa sistematización. Quedaron también planteados problemas por solucionar, como la necesidad de una mayor identidad y participación de todos los miembros del equipo en la construcción de ese proyecto institucional, de manera que no aparezca como la obra de 2 o 3 personas que emplean a los demás, sino la construcción colectiva de un proyecto. O, por ejemplo, la discusión interna del equipo con los socios y con la asamblea de los problemas políticos de la vida colombiana, de manera que el desarrollo de esos hechos no afecten el proyecto institucional o no le pidan a la institución respuestas y definiciones que no tiene por qué dar. Por último, dentro de esas cosas, la necesidad de indagar nuevas fuentes de financiación, de manera que se dependa cada vez menos de la cooperación internacional para la realización de los proyectos. Con el plan trienal se buscaba solucionar muchas de estas dificultades. Sin embargo, creo que en la medida en que no se cuenta con todos los recursos económicos suficientes, supongo que todavía persisten algunas de las dificultades mencionadas, que poco a poco se irán solucionando y que podemos aprovechar un momento como este, el de la asamblea de mañana, precisamente para ventilar esas dificultades y buscar soluciones. Creo que lo importante es tener la voluntad y la disposición
para superar todas las dificultades, para superar los personalismos y pensar más en el aporte que se le presta a los sectores populares. Aunque un 7 de agosto quedó desprestigiada la frase de bienvenidos al futuro, creo que todavía conserva elementos que tienen sentido entre nosotros, y es el sentido de la esperanza, que creo que es un sentimiento que se ha ido apagando entre los colombianos. A diario nos encontramos en medio de una violencia irracional, sin importar de dónde proviene ni qué discurso la sustente, que va acabando con la vida y con los esfuerzos de muchos y con las ilusiones de los que todavía creemos en la vida y en el futuro. Por eso creo que este es un momento para esperar contra toda esperanza y para luchar por construir nuestro propio futuro. En ese orden de ideas quiero proponer para la discusión algunas ideas sobre lo que considero que puede ser la participación de una ONG como FUNPROCEP en estos momentos que vive el país. En primer lugar, quiero retomar la exposición de Francisco Berrú, un amigo nuestro, en una de esas reuniones de ONGs, en la que insistía en una idea que, como todas las suyas, podría prestarse para mucha discusión. Él hablaba de que las ONGs son entidades de la sociedad civil, por lo tanto, son entidades legales, con una posición política definida, pero sin las pretensiones de los partidos políticos o de las organizaciones políticas. Señalaba que el papel de las ONG estaba más en el campo de la educación, de lo pedagógico y del cuestionamiento a las actuaciones del Estado y de quienes de una manera u otra detentan el poder, o luchan por hacerse a ese poder. Acorde con estos supuestos, concluía que se debía tener una solidaridad total con la causa popular, con los grupos populares, pero también una rigurosidad en el análisis científico de la realidad para buscar su transformación. Considero que el planteamiento de Pacho nos sirve para reflexionar también sobre FUNPROCEP. En las discusiones preparatorias de ese plan trienal, asumíamos que FUNPROCEP se planteaba como una entidad legal comprometida con los sectores populares, pero no la única entidad salvadora o responsable del futuro de los sectores populares. Nos planteábamos un proyecto para el servicio de los sectores populares, pero no un proyecto reducido exclusivamente a esas necesidades. En ese sentido entiendo el carácter de una ONG de estar ubicada dentro de la sociedad civil. Estamos en medio de la realidad colombiana y desde nuestra opción por los sectores populares tenemos que construir el cambio, pero no solo el cambio de los sectores populares, es construir el cambio de la sociedad colombiana, donde se justifica plenamente el trabajo de investigación y la labor educativa que se está realizando. Y quiero resaltar, en segundo lugar, la importancia de lo educativo. A través de la historia de FUNPROCEP, creo que el elemento educativo ha sido parte de su esencia y de su búsqueda. Desde las épocas de la escuela que se comentaban en el año 79, se ha mantenido la preocupación por construir un propio método educativo y que ese método fuera el eje del accionar. Contra viento y marea y contra plumas blancas, se pudo construir ese método educativo integral que, partiendo de la cotidianidad, pudiera recoger la mayoría de los elementos de la vida de los sectores populares. Creo que ese método, con sus propias adaptaciones y desarrollos, se conserva y sigue siendo un pilar importante dentro de FUNPROCEP. Mi llamado es a conservar esta preocupación y a seguir en el trabajo de desarrollar ese método educativo ya ganado, de manera que se asuma no como una técnica que se repite, sino de acuerdo con los sujetos que participan en ese acto educativo. Otro punto que quiero, en tercer lugar, llamar a la discusión es ese del concepto de los sectores populares. De tanto trajinar con ellos se les van reduciendo a una categoría sociológica, que como las arepas de pie de cuesta las vamos estirando para que sea lo que queremos, hasta para justificar conseguir recursos internacionales. Así como el método educativo, necesitamos también precisar y adaptar nuestra relación con ellos.
de ellos. Sin perder de vista que los sectores populares son nuestra opción, es necesario generar propuestas amplias, pluralistas y democráticas que tengan que ver con todo el conjunto de la sociedad colombiana. Con base en las investigaciones realizadas por Cumprosep se debe llegar a propuestas políticas, educativas, tecnológicas y participar en aquellas que puedan estar planteando otras ONGs que coinciden con nuestras opciones y búsquedas. Igualmente, dentro de estos puntos de reflexión, me surge la preocupación y la pregunta por la efectividad. Quiero ser claro que no los miro solamente desde el costo de inversión que significan nuestros proyectos, porque estos proyectos en los que nos hemos metido, es claro que nunca serán rentables económicamente, ni producirán suficientes excedentes económicos para la autofinanciación. Los miro más bien desde la perspectiva de multiplicar nuestra acción y consolidar realmente un proyecto. Estamos acostumbrados a trabajar con sectores de subsistencia, amas de casa, vendedores ambulantes, habitantes de barriadas, sectores demasiado inestables, con necesidades vitales aún no resueltos, que dificultan una actividad por encima de la solución de sus problemas reivindicativos inmediatos. Creo que no se trata de abandonar estos sectores, con ellos seguiremos buscando alternativas para sus problemas. Pero ahora debemos buscar propuestas para sectores populares que ya tienen un nivel económico más estable, que pueden pensar en otros problemas más allá que el de su subsistencia. Es diseñar proyectos productivos para los sectores populares, educativos, proyectos tecnológicos, en el aquí y en el ahora, y con grupos que son capaces de realizarlos y de llevarlos a cabo porque ya tienen una estabilidad mayor. Creo que en este momento del país estos grupos deben ser nuestros principales sujetos de trabajo. Otro punto de reflexión es el de la autofinanciación de nuestros proyectos. Nuestras instituciones se han beneficiado, pero han padecido también la relación con la cooperación internacional como mecanismo de financiación. Ciertamente ha sido una ayuda valiosa para nosotros, pues sin sus recursos hubiera sido imposible realizar nuestras labores, pero también nos han generado una actitud un tanto despreocupada por el futuro de nuestra financiación. Creemos que con presentar proyectos trienales pidiendo como si fuera la carta del niño Dios, regateando recursos y hasta sacrificando nuestras propias condiciones de vida, podemos seguir financiando nuestros proyectos. Pero ¿qué vamos a hacer ahora que Colombia ha dejado de ser un país prioritario para la cooperación internacional, por lo menos para la holandesa? Ustedes se han dado cuenta en carne propia de lo difícil que es conseguir financiación. Y como decía, nuestros proyectos no serán autosostenibles por sí mismos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que es el momento para generar alternativas de financiación, presentando convenios a las alcaldías y a las gobernaciones, a las universidades, a otras ONGs, a entes financieros que nos ayuden a construir proyectos comunes con nuestros recursos. Es el momento para construir propuestas económicas que nos ayuden a captar recursos. Creo que este es el momento para la creatividad financiera. Quedaría una idea más por conversar, no quiero extenderme más. Y creo que se trata de la democracia interna de nuestras instituciones. Quiero ser muy delicado en este planteamiento, no me estoy refiriendo a que necesariamente sea un problema específico de Cumprosep, pero sí creo que es un problema de las ONGs. Dentro del conjunto de nuestras instituciones, las ONGs son algo muy particular. Han sido creadas más por mística o por el deseo de compromiso de sus fundadores que por un ánimo de lucro o de negocio. Supuestamente se trabaja por un compromiso y por una opción personal, que por tener un puesto en un país de fuerte desempleo profesional. Estas opciones son las que posibilitan, afortunadamente, nuestros sacrificios personales para favorecer
la acción de los sectores populares. Pero también creo que esa mística en ocasiones nos ha servido para justificar nuestras ineficiencias, para creer que nuestro trabajo no se puede evaluar hasta que no se acabe el proceso, es decir, nunca, para considerar arbitrarias y hasta capitalistas cualquier medida que nos exija responsabilidad o cumplimiento. El momento no es para excusas, sino para ser efectivo, y esa efectividad hay que exigirla. Hay que tomar decisiones, así sea molesto para todos. Tenemos responsabilidades con quienes trabajamos, con nuestros escasos recursos, y eso hay que exigirlo. Hay que exigir el cumplimiento de metas, de tareas y de responsabilidades. No quiero alargarme más, entre otras porque creo que todos queremos conversar animadamente sobre lo que ha significado FUNPROCEP y porque queremos el brindis. Tan solo he querido intercambiar con ustedes algunas ideas que no pretenden ser más que eso, comentarios y opiniones en una ocasión tan importante para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, ya lo ha dicho Gabo, creo que es un momento para compartir. Y quisiera llamar a todos los amigos y compañeros, socios, miembros de FUNPROCEP, dirigentes sociales, campesinos, educadores, abogados, defensores de derechos humanos, maestros, agrónomos, en fin, toda esa gama que hoy nos encontramos en este salón de FUNPROCEP, para que opinemos sobre esto, sobre lo que, por un lado, las palabras de Gabriel, su recordar y su remembranza, los retos que nos plantea hacia el futuro, las nuevas realidades y nuestra propia opción personal en un proceso de compromiso y cambio. Entonces, quisiera llamarnos a que participemos y demos alguna opinión. Queremos hacer brindis. Rodrigo. Yo únicamente, primeramente,